Y vamos a platicar con Eunice Rendón, coordinadora nacional de Agenda Migrante, sobre la aplicación de CBP Home, esta aplicación para que las personas indocumentadas en Estados Unidos se autodeporten, lo cual suena bastante raro, pero vamos a hablar con Eunice Rendón. ¿Cómo estás, Eunice? Buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Mucho gusto saludarte y gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. ¿Qué te pareció, así de entrada, este anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos? Bueno, me parece que es parte de las políticas que tratan, pues, de atemorizar a las personas migrantes que están en Estados Unidos, y también es parte de la frustración, Mario, que Donald Trump ha tenido en estos primeros meses de gobierno, en la que no han logrado esas deportaciones masivas de las que él hablaba en su campaña. De hecho, en términos numéricos, pues está muy similar a lo que deportaba Biden. No va a llegar, si sigue con estos números, al millón de deportados que prometió durante la campaña anuales. Entonces, creo que esta frustración la ha llevado a varias políticas de este estilo. Esta, pues finalmente lo que hace es utilizar lo que se creó en la administración de Joe Biden, que es esta aplicación de CBP One, que lo que hacía era ayudar a solicitantes de asilo o refugio en Estados Unidos a que aplicaran en línea antes de llegar a Estados Unidos y se les diera una cita, entonces pudieran tener una entrada más ordenada. Entonces, esta aplicación, hay que recordar que Donald Trump la criticó enormemente, diciendo que eso facilitó la entrada de flujos de migrantes muy importantes a Estados Unidos, o sea, de flujos importantes a Estados Unidos. Y entonces lo que hace Donald Trump es terminar con esta aplicación. Incluso la gente que ya tenía su cita, se les quitó la cita una vez que Donald Trump entró y se quedaron varados, muchos de ellos en México, siguen muchos de ellos aquí en la ciudad y algunos también en las fronteras. Y bueno, lo que hace es reutilizar esta misma aplicación, pero ahora le pone CBP Home, para que la gente pues justamente se autodeporte. Eso es lo que espera él. Es decir, la propia secretaria de Seguridad, Kristi Noem, en un comunicado ella dice que si no lo hacen ellos mismos, pues que los encontrarán, los deportarán y no volverán nunca jamás. Entonces, lo que busca, creo yo, esta aplicación es que la gente, con el miedo que han estado ahora sí que imprimiendo en la comunidad migrante, pues que decida por su propio pie irse. Y esto va, Mario, con otras medidas. Por ejemplo, la ida a Guantánamo de varios migrantes venezolanos particularmente, también buscaba eso, generar miedo, temor, y que la gente hiciera su propia deportación. Y lo ha logrado. Incluso muchos venezolanos han salido ya por su propio pie de Estados Unidos ante el miedo de ser encontrados y llevados a Guantánamo. También a los venezolanos les quitó lo que se llama el TPS, que es un estatus de protección temporal que se les había dado por la situación política en Venezuela durante ahora sí que el gobierno de Biden. Entonces, pues es parte de este tipo de políticas. Esta aplicación o esta nueva función dentro de CBP One busca que la gente suba su información, sus fotos, que digan si tienen recursos o no para volver, e incluso, pues creo que de forma engañosa ponen, si se van ahora, quizá algún día puedan regresar al sueño americano, y si no lo hacen, los atraparemos y nunca más regresarán. Esto también va muy en línea de algo que sacaron hace un par de semanas, que es una lista en la que supuestamente tienen que registrarse todas las personas migrantes indocumentadas que estén en Estados Unidos, y de no hacerlo, se prevén castigos de $5,000 o incluso la cárcel. Entonces, bueno, creo que son estas medidas que buscan atemorizar. Hoy que Donald Trump pues pone como una de las principales medidas la deportación y la salida de personas migrantes. Y solamente un dato, Mario, en Estados Unidos hay hoy 3.7 millones de casos pendientes en las 81 cortes de migración, y de esos casos pendientes, únicamente de 3.7 millones, solamente 11,000 casos tienen que ver con temas criminales, con cargos criminales. El resto son faltas administrativas o otro tipo de trámites, y creo que ahí también es donde se está complicando este discurso de Donald Trump de que los migrantes son criminales y hay que expulsarlos. ¿Cómo va todo este tema de deportaciones masivas que ordenó Donald Trump desde que tomó el gobierno hace 2 meses, pues el temor que se ha infundido entre la población migrante, pero digamos que los datos tampoco son
abrumadores, ¿o sí? ¿Cuál es tu óptica o digamos el análisis que han hecho en estos 2 meses de gobierno de Trump sobre las deportaciones, no solo a México, pero a otros países? Bueno, en términos numéricos, como te decía Mario, si vemos globalmente, o sea, no solo a México, Donald Trump tuvo menos deportaciones que Biden en su primer mes de gobierno. Y en cuanto a México, es muy similar a lo que Biden había estado enviando las deportaciones. Entonces, pues realmente no está cumpliendo con eso, pero también creo que hay otros motivos. Primero, que los flujos migratorios empezaron a ir a la baja desde antes que Donald Trump llegara a la presidencia. Si te fijas, estas amenazas y amagues que ha hecho con los aranceles, ya ni siquiera ha mencionado el tema migratorio. Está muy metido en el fentanilo y en el tema criminal, pero ya no menciona el tema migratorio porque él sabe que los flujos han ido a la baja. Los cruces que ha encontrado el CBP One en este mes y medio de gobierno de Donald Trump han sido aproximadamente entre 300 y 500 personas diariamente, cuando en la época de Biden, el año en 2023 sobre todo, 2024 empezó a descender porque México también contribuyó con Estados Unidos por el tema de no dar las visas de tránsito humanitario, en fin, por varias políticas que se implementaron, empezaron a reducir los flujos, cuando en 2023 había cerca de 15, llegamos hasta 15,000 cruces diarios. Entonces, pues sí hay ahora sí que una reducción importante, y muchos de los deportados, a mí me ha tocado irlos a recibir al AIFA de la mano del Instituto Nacional de Migración, y te puedo decir que el 90% de las personas que están llegando son personas que en el intento de cruzar los detuvieron y los regresaron. Hay un porcentaje menor de gente que ya estaba ahí, porque eso pues lleva un proceso más largo, porque al final tienen que seguir un proceso legal que Donald Trump quiere saltarse. Seguramente también en los próximos meses, además de este tipo de medidas y aplicaciones, veremos alguna forma de violar el debido proceso, es decir, de deportar de manera expedita con algún pretexto de salud pública o alguna medida que Donald Trump y su gabinete van a querer pues sacar para poder expulsar más personas. Entonces, estos casi 20,000 deportados de tanto mexicanos como centroamericanos, latinoamericanos, de Estados Unidos a México, ¿está más o menos en línea con lo que hizo Joe Biden en sus primeros meses? Si nosotros vemos sobre todo, sí, o sea, repito, a nivel internacional, Joe Biden deportó más Más que personas el Trump. primer Ajá. mes. En el caso mexicano y Centroamérica es similar. En promedio, por ejemplo, si vemos también el último año de Biden, en promedio deportó 30,000 personas cada mes. Claro, los meses van siendo diferentes, ¿no? No todos son iguales, y no hay, de hecho, los puntos más altos de Joe Biden son meses más bien entre junio y septiembre, más o menos son los picos más Sí. altos de deportación. Pero bueno, pues seguramente sí vamos a ver un crecimiento, porque Donald Trump, su gabinete, Homan, están detrás también de las personas. Incluso nos comentaban algunos agentes del ICE que les han puesto cuotas de gente que tienen que detener. Solamente que como van a detener gente tierra adentro, pues esto va a llevar un proceso quizá más largo. A lo mejor a mediados de año ya podemos ver ese aumento. Sí hay operativos del ICE que están buscando gente que tenga algún caso pendiente para detenerlos. Sí hay algunas detenciones atípicas, y un dato importante es que Donald Trump en su primera presidencia aumentó el número de deportados tierra adentro. Es decir, aunque en términos numéricos Obama deportó mucho más personas, lo que sí hizo Donald Trump, y seguramente va a querer hacer nuevamente, es deportar gente que ya lleva mucho tiempo en Estados Unidos, y eso tiene pues una dinámica también más perversa, porque son personas con más redes por allá, que ya no tienen a muchas personas en sus países, que les cuesta mucho más ese retorno, y seguramente eso sí será parte de lo que veremos en los próximos meses y años. Esta amenaza del gobierno de Estados Unidos, de Trump, sobre restringir las visas a funcionarios extranjeros que faciliten la migración, no ha surtido tampoco efecto, ¿no? Porque no se dice cuáles en particular, digamos, como que quedó muy general esta amenaza de Trump, ¿no?
Creo que es parte de lo que pasa con estas políticas de Trump y estos anuncios, incluso con este CBP One Ujú. ahora para autodeportarse, pues no Sí. queda claro, la gente sube los datos y no queda claro cuál es el proceso que sigue. Y lo mismo con esta amenaza de que va a castigar a funcionarios que permitan el tráfico o el tránsito de personas migrantes. No se entiende bien los cómo de estas políticas. Ujú. Bueno, pues así el tema. El trato que se ha denunciado inhumano con respecto a los migrantes deportados, en algún momento una gobernadora, la gobernadora de Morelos, denunció que llegaban esposados y etcétera, que ha intentado desmentirlo la Cancillería mexicana. Eso, ¿qué reporte tienen ustedes, Eunice? Nosotros, a las personas migrantes que hemos entrevistado y platicado con ellas, de los que regresan ahí, sobre todo aquí al AIFA, pues lo que nos han contado es que sí han recibido pues un trato sobre todo de desinformación, de descuido, etcétera, en Estados Unidos, en los centros de detención migratoria. Una señora sí llegó y de plano se puso a llorar, a contarme que ella estaba enferma, que la maltrataron, que no sabía bien qué iba a pasar con ella. Estaba bastante pues conmocionada con la situación. Es verdad que Estados Unidos los encadena, sin embargo, ahí digamos la equivocación quizá de la gobernadora de Morelos es que por acuerdo con el gobierno y petición del gobierno mexicano, una vez que entran a cielo mexicano, les quitan esas cadenas. Entonces, cuando Mm. ya aterrizan en México, ya no están encadenados. Yo estuve incluso en el avión donde llegaron y pues las personas ya no están encadenadas, pero Sí. cuando salen de Estados Unidos sí los encadenan e incluso también una señora me reportó que a la hora que le quitaron ahora sí que las cadenas, pues que también lo hicieron de forma pues muy fuerte y que le había dolido, etcétera. Pero Mm. por petición del gobierno mexicano, una vez que entran a cielo mexicano, tienen que quitarles estos dispositivos. Ya. Pues qué complicada situación. Estamos en contacto, Eunice Rendón, coordinadora nacional de Agenda Migrante. Muchas gracias por estos minutos y buenos días. Gracias a ti, hasta luego, buenos días. Que estés muy bien, hasta pronto.